No se ve nada. No, está bien así. Vale. Bueno, pues bienvenidos a todos los participantes que hoy nos acompañáis presencialmente y por streaming también a la jornada Claves para la búsqueda de información y oportunidades comerciales en el proceso de internacionalización que hoy organiza Extenda, Agencia Andaluza de Promoción, aquí en la Cámara de Comercio. Para la Cámara de Comercio, a la cual represento, siempre es un placer colaborar con Extenda en todos aquellos programas en los que apoyen la internacionalización de las empresas. Desde la Cámara siempre hemos tenido la consideración de que las empresas, y sobre todo la pequeña y mediana empresa, tenéis que estar al tanto de absolutamente todas las herramientas que tenéis a vuestra disposición, de todos los organismos que trabajamos en la internacionalización. Los que tiene Extenda, los que tiene ICEX y los que tiene también, por supuesto, la Cámara de Comercio, que precisamente están siempre enfocados hacia vosotros, hacia las necesidades que podáis tener en todo el proceso de internacionalización. Conocerlos todos y hacer uso de todos ellos en función de vuestras necesidades. Pero es importante, desde luego, que estéis al tanto de todos ellos. Desde luego, el tema que hoy nos ocupa, el tema de las claves para la búsqueda de información en el proceso de internacionalización, probablemente sea una de las cuestiones más interesantes. Sobre todo en los primeros pasos de las empresas, donde no tenemos la información suficiente, ni las herramientas, ni las fuentes para poder buscar la información que necesitamos para saber cuáles son nuestros mercados, cuáles son los procedimientos, cuáles son los trámites, etcétera. Y desde luego este curso seguro o esta jornada seguro que nos va a dar un poco de luz en todo este proceso y seguro va a ser interesante. Durante la próxima hora vamos a escuchar primero a la presentación del Servicio de Inteligencia Comercial por parte de Cristian Gross, que nos acompaña aquí presencialmente. Él es el coordinador de la red Andalucía Extenda. Posteriormente nos introducirá José Belda las claves para la búsqueda de información y las oportunidades comerciales. Y finalmente Jorge Orihuela, que es el jefe del Departamento de Información de Extenda, nos explicará un caso práctico, ¿vale?, para la búsqueda de información. Así que estoy segura que va a ser de gran provecho porque vamos a ver desde el principio hasta el final el procedimiento. No puedo dejar pasar la oportunidad que me brinda Extenda de introduciros un poco los programas que tenemos en la Cámara de Comercio en cuanto a internacionalización. Estos programas cuentan con los fondos europeos, con la cofinanciación de los fondos europeos y en esta ocasión, en el 2022, también con el apoyo de la Diputación de Málaga, que cofinancia los programas. Normalmente los programas que tiene la Cámara, por no extenderme, tienen dos fases. Una primera fase en la cual la empresa recibe un diagnóstico o un asesoramiento, dependiendo del tipo de programa que sea. Y luego hay una segunda fase mediante la cual la empresa recibe un apoyo económico para poner en marcha uno de los proyectos que se ha detectado en el estudio que es susceptible de mejora en su empresa. Y tiene una ayuda económica del 80% con un límite de 4.000 o 7.000 euros dependiendo del programa. Pero básicamente siempre tienen estas dos fases. De esta manera, las pymes malagueñas que apliquen a estos programas pueden en la Cámara de Comercio obtener ayuda para ir a acciones promocionales con la Cámara de Comercio, misiones comerciales, ferias o visitas a ferias. Pueden mejorar la internacionalización de su empresa poniendo en marcha un plan de marketing internacional en un mercado que selecciona la empresa con el programa Expande Digital. Pueden mejorar también los procesos innovadores de la empresa, siempre enfocados hacia la producción y siempre enfocados hacia la internacionalización. También pueden mejorar la marca. Hay un programa específico de gestión de la marca internacional, con lo cual podemos mejorar la marca de la empresa, el posicionamiento, el rediseño, etcétera. Un tema súper importante también ahora muy candente, todo el tema de los marketplaces, la utilización de los marketplaces y cómo podemos vender a través de estos canales, bien a través de marketplaces genéricos o bien a través de marketplaces más específicos, sectoriales, que los hay y muchos en los mercados internacionales. Y finalmente, y aunque no esté directamente relacionado con la internacionalización, también comentar que hay programas muy interesantes en torno a la digitalización de la empresa. Que apoyan todo lo que tiene que ver con los procesos de informatización de la empresa, de adaptación de la empresa a lo digital, de programas o software que puedan requerir la empresa.
mejora de la página web, posicionamiento en buscadores, etcétera. Ahora, de hecho, hay un programa muy interesante al cual les animo, si les interesa, les paso la información, es el Kit Digital, que es un programa canalizado a través del Ministerio y mediante el cual las empresas van a recibir una ayuda económica para la digitalización. Va por tramos, dependiendo del número de trabajadores, pero probablemente antes de verano o justo después del verano se abrirán los tramos de trabajadores de 0 a 9, a las empresas de 0 a 9 trabajadores. Y por mi parte, comentarles el correo electrónico por si necesitan cualquier información adicional. El departamento tiene varios correos, pero les voy a dar el de Comercio Exterior, es cexterior@camaramálaga.com, cexterior@camaramálaga.com, y me tienen a su entera disposición para lo que necesiten, tanto a mí como al departamento. Y sin más, volver a reiterar mi agradecimiento a Extenda, con los que de verdad nos encanta colaborar, y pasarle la palabra a Cristian Gross. Muchísimas gracias. Sí. Hola, buenos días. Esther, gracias a ti, gracias a la Cámara de Comercio de Málaga, que siempre nos acoge en sus instalaciones y está siempre dispuesta a ayudar. Además, la colaboración viene de muy largo, de hace muchísimos años. Gracias a las personas que están online, gracias a los que están aquí presentes hoy en la Cámara, que han tenido la amabilidad de venir físicamente. Yo no me voy a extender mucho porque la ponencia central que va a desarrollar José Belda sobre la clave para la búsqueda de información me parece que es la que nos ha traído aquí hoy y es la más interesante. Quiero aprovechar solo recordando que Extenda pues, es una empresa pública, que dependemos de la Consejería de Presidencia, que llevamos más de 35 años apoyando las exportaciones de los productos andaluces, el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas a través de un catálogo muy amplio de herramientas de información, de formación, de consultoría a la medida de las empresas, sus proyectos individuales, herramientas de promoción, participación en ferias y misiones inversas y directas, que lo que hacen es poner en contacto directo oferta y demanda. Es probablemente las actividades más caras, ir a las ferias, participar, los viajes, movilizar muestras. Los alquileres de suelos son normalmente inversiones importantes que nosotros ayudamos a que sean más llevaderas a través de nuestro programa de participación en ferias. Y luego la estrella de la corona, una red exterior que atiende hoy a más de 60 mercados. Todos aquellos mercados del mundo en los que Extenda ha identificado oportunidades de negocio para la gran variedad de sectores con potencial exportador andaluz, nosotros estamos representados o bien con oficina propia o bien con antenas en diferentes modalidades, pero con un único objetivo, que es el de identificar oportunidades de negocio. Estar atentos a cómo se mueve el mercado, a cómo evoluciona y si de esos movimientos, de esos cambios se producen oportunidades que las empresas andaluzas puedan aprovechar. Esta red se pone a disposición de las empresas andaluzas a través de un programa de agendas individuales. Cualquier empresa con interés en un mercado puede acceder a estas agendas individuales, puede solicitar que cualquiera de nuestras oficinas en el exterior organice para ellas agendas de negocios con importadores y distribuidores. Y bueno, y es una manera, digamos, muy relativamente fácil de acceder al mercado y de entrar en contacto con quien pueden ser nuestros clientes. Pero hoy solamente quiero detenerme un poco en el tema de la información, ya que es el tema que nos ocupa hoy en la jornada y en la ponencia central. La información es clave, eso no es ya nada nuevo. Quizás lo que ahora mismo llame la atención es que cuando antes era difícil acceder a información, hoy lo complicado es acceder a información buena, veraz, objetiva, simplificada y, digamos que, útil. Hoy en día, al alcance de un clic, pues, nos desborda una cantidad ingente de información, de la cual la mayor parte de esa información o no está actualizada, o es interesada, o contiene datos que no nos sirven para la toma de decisiones. Y las empresas, a la hora de salir fuera, que conlleva pues, grandes riesgos, que conlleva un esfuerzo importante de dinero y de tiempo y de determinación, pues lógicamente antes de tomar decisiones sobre cómo estar en un mercado, qué canal elegir, qué importador
es el más adecuado, qué tipo de contrato tengo que firmar, si es que hay que firmar un contrato, qué tipo de producto debo llevar, si lo tengo que adaptar o no. Son preguntas que uno se hace antes de empezar a poner dinero en un mercado, ¿eh? Y mientras mejor sea la información que maneje para responder a esas preguntas, pues lógicamente se minimiza el riesgo que siempre existe, y se minimiza también la incertidumbre de salir al mercado. La promoción exterior, la internacionalización y la salida a los otros mercados es siempre una aventura. El empresario es per se y en sustancia un aventurero, porque sale y se la juega, pero todo lo que sea minimizar ese riesgo, pues bienvenido sea. Y Extenda está pendiente de esas cosas y pone a disposición de las empresas, pues, estas herramientas de información. La última, la más reciente, es esta herramienta de inteligencia comercial que pertenece al área de consultoría. Tiene una dirección de correo electrónico. Yo no voy a hacer más que presentarla un poco a grandes rasgos. La dirección del correo electrónico es inteligenciacomercial@extenda.es. Inteligenciacomercial todo seguido @extenda.es. También pueden dirigirse a info@extenda.es. Esta dirección les dirige directamente a la web y ustedes pueden ver cuáles son los requisitos y ver con tranquilidad de qué manera puede ayudarles este nuevo programa de inteligencia comercial. Solo quiero adelantar que actúa en 3 ámbitos: facilita información a cualquier empresa sobre analizando la clasificación del riesgo de nuestro cliente. Voy a estar en un mercado, tengo unos contactos a los que quiero tocar y me gustaría saber con quién voy a hablar, si este cliente pues tiene impagados, si está bien clasificado desde el punto de vista de CESDE y de otras instituciones, y si me puedo fiar de él. Bueno, pues inteligencia comercial facilita informes que aportan datos importantes sobre la fiabilidad o no del cliente con el que vamos a contactar. En un segundo ámbito, el programa de inteligencia comercial actúa analizando a tus competidores internacionales. Yo voy a ir a un mercado X y me gustaría saber quién compite conmigo en ese mercado, con quién me voy a tener que pelear en precio, en canales, en servicio, pero no con quién me voy a pelear de empresas andaluzas o españolas, que esa información no se facilita. Solo el programa facilita información sobre competidores internacionales presentes en ese mercado, y analiza pues los movimientos de mercancía que hacen, hacia dónde exportan, a través de qué puerto, qué cantidades, cuáles son sus clientes principales, en fin, una panorámica muy interesante sobre con quién me voy a tener que pelear en el mercado al que quiero acceder. Y un tercer ámbito en el que facilita información este programa de inteligencia comercial, que es la listado de importadores. Yo quiero saber quiénes son los importadores claves de este mercado, a quién me puedo dirigir para no ir dispersando mis esfuerzos, quiénes son los principales y qué hacen. Bueno, pues a esta información se puede acceder, como digo, a través del nuevo programa de inteligencia comercial que nosotros valoramos en un bono. Cada empresa que solicite y que pague un solo bono, que vale, me parece, 123 euros con 42 céntimos, ya se me ha quedado la cifra, tengo que estar 2 o 3 días intentando memorizarlo, pero no es tan difícil. 123,42 céntimos es un bono que da derecho a obtener 6 informes distintos, combinados o de la misma categoría, ya sea importadores o clasificación de riesgo o competidores internacionales en el mercado en el que voy a estar, y nos da 6 meses de plazo para poder gastar. Es decir, es un margen lo suficientemente amplio, es un programa flexible que podemos ir utilizando a través de este bono. Y podemos utilizar, lógicamente, cuando hayamos agotado el bono de los 6 informes, pues podemos, lógicamente, pagar otro paquete de 6 informes con uno nuevo. Creemos que es un programa que da respuesta a esta necesidad de disponer de información fiable, contrastada, simplificada y veraz para la toma de decisiones en el proceso de internacionalización, y bueno, lo ponemos a disposición de cualquier empresa andaluza. Los requisitos, pues los de siempre, no son muy difíciles. Primero, ser empresa andaluza. Nosotros somos una empresa pública andaluza y solo apoyamos a empresas andaluzas. Estar dado de alta en nuestra base de datos, eso sí que es un requisito importante, y no nos cansamos de repetirlo. Si las empresas que nos están escuchando online o presenciales no están en nuestra base de datos, para nosotros no existen, es decir, no van a recibir información ni podrán acceder a nuestros servicios.
El proceso de alta en la base de datos es gratuito, no toma más de 5 o 6 minutos. Vamos a pedirle 5 o 6 datos básicos para saber en qué sector encuadrarles y qué información es la que van ustedes a recibir, porque es la que verdaderamente les va a interesar. Y como digo, les invito a las empresas que no estén dadas de alta, incluso aquellas empresas que no hayan, que si estando dadas de alta, no hayan pasado recientemente por su ficha, que entren, porque es posible que hayan cambiado de sede o de director de exportación o que las cifras hayan cambiado, y nos conviene mucho tener actualizadas las fichas de las empresas que están en nuestra base de datos. Así que ser empresa andaluza, estar dados de alta en nuestra base de datos, para lo que pido también a las que estén que actualicen sus datos, estar al día con los pagos a Extenda y no me acuerdo la cita, debe estar por aquí. Hay otra más. Y lógicamente pagar la cuota de inscripción, los 123,42 € que hay que pagarlo para tener derecho a estos 6 informes sobre clasificación y competidores internacionales e importadores dentro de los mercados a los que vamos a estar. No quiero extenderme más, recordar la dirección de correo electrónico, inteligenciacomercial@extenda.es. Quiero darle la palabra ahora a mi compañero José Belda, que es el responsable de Málaga para la red comercial, para la red Andalucía. Red Andalucía ha estado 2 años identificando potencial exportador en toda la provincia. Yo creo que la mayor parte de las empresas que están aquí, incluso la mayoría de las que están online, conocen a José Belda, porque ha estado como un misionero vendiendo las bondades de Extenda y vendiendo las bondades de la internacionalización. Veo sonrisas por aquí. Y les voy a dejar con José Belda, que va a hablarnos de las claves estas para la búsqueda de información y las oportunidades de negocio para la internacionalización. Cuando tú quieras, José. Bueno, dar de nuevo la bienvenida a todos, tanto los que estáis de manera presencial, también los que estáis, las empresas que estáis conectadas online. Como siempre, es un placer hacer eventos de este tipo, ¿no? Jornadas que llevamos ya unas cuantas, ¿no? Después de estos 2 años de proyecto, con la colaboración de la Cámara de Comercio, Esther Martínez, que siempre está ahí dispuesta a echar una mano. Y bueno, por supuesto, el objetivo de las jornadas que hemos hecho hasta ahora, pues siempre son ayudar a las empresas, oye, a tener una serie de herramientas, ¿no? Ayudaros a dar ese salto al ámbito de la internacionalización. Obviamente hoy sí que la queremos centrar un poco en lo que son las claves para buscar esa información, que creo que todos sabéis que a día de hoy tenemos una serie de herramientas al alcance de todos, la mayoría de ellas gratuitas, pero bueno, como ha dicho Cristian, ya hoy en día casi el problema es saber cuáles son de verdad esas herramientas que son valiosas, cuál es la información que me va, digamos, a suponer a mí un punto a favor para salir al exterior y, bueno, cómo sacarle partido, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo de la jornada de hoy. Entonces, si os parece bien. También decir antes de nada que tanto la grabación como la presentación os la enviaremos a todas las empresas que estáis inscritas en la jornada. Y si os parece bien, bueno, todas las dudas que tengáis, tanto de la ponencia de Cristian, del nuevo servicio de inteligencia comercial, como de la ponencia que voy a empezar yo ahora, pues si queréis al final de la presentación las podemos plantear. Cuando yo termine, Jorge Orihuela dará un caso práctico, ¿no? Nuestro responsable del Departamento de Información de Extenda. En ese caso práctico, bueno, ahí podréis ver un poco más cómo sacarle partido a todas esas herramientas que voy a ir comentando yo ahora. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un pequeño índice, ¿no? Podéis ver, bueno, cuáles son los principales bloques que vamos a tratar. Como, digamos, primer bloque, todo lo que sería la parte de la búsqueda de información de los mercados, ¿no? Según, obviamente, mi sector, mi producto o servicio, ¿no? Obviamente, aquí tenemos también en Málaga un ecosistema de empresas bastante amplio de sector servicio y no os preocupéis que también hay herramientas en las que podéis apoyaros para buscar información y datos acerca de las exportaciones, ¿no? de servicios y también atracción de inversión, que creo que en esta provincia es un tema también muy recurrente. De hecho, hace poco hemos estado hablándolo con Esther. Todo el tema de atracción de inversión extranjera, pues aquí siempre es interesante tanto para el sector inmobiliario como para startups, para que haya un ecosistema emprendedor bastante fuerte, ¿no? En la provincia. En el segundo bloque, bueno, analizaremos lo que son la competencia internacional, datos de exportaciones, cuáles son los volúmenes de importación, exportación, un poco ya datos más concretos de mi producto y del mercado.
Y en un tercer bloque, pues lo que serían ya bases de datos, pues para directamente contactar con esos potenciales distribuidores o, bueno, partner o clientes, alguna figura que me interese en el mercado objetivo, ¿no? Una vez que ya hayamos decidido cuáles son esos mercados de interés. Bueno, el primer bloque, como he comentado, vamos a ver un poco qué implica todo lo que es esta búsqueda de información, ¿no? Del sector y producto y demás, ¿no? Obviamente, pues bueno, sabemos que hay decisiones que pesan más que otras, pues para lo que sería el salto a la internacionalización, pues bueno, debe ser, como todo en la vida, algo fruto de una planificación, ¿no? Hay que prepararse un poco, pues, para salir al exterior, no puede ser algo que sea simplemente, bueno, pues voy a salir porque mi vecino también exporta a este país, yo voy a ir allí detrás de él, ¿no? Pues hay que hacer una planificación, siempre es importante, y nosotros insistimos desde Extenda, apoyaros en todo lo que son los recursos que os pueda ofrecer la administración pública, también obviamente las empresas privadas, para llevar a cabo una salida al exterior de forma planificada. Y como veis aquí en la presentación, pues bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Pues maximizar las posibilidades de éxito y minimizar el riesgo, ¿no? Que es lo siempre importante, ¿vale? De acuerdo, pues bueno, eso que he comentado, siempre se puede valorar, digamos, la salida al exterior de forma un poco con criterios subjetivos, ¿no? Oye, pues las sensaciones que a mí me dan, yo conozco, sé que este producto, mi producto, puede encajar en este mercado, también sé que otras empresas de mi sector están exportando a este país y obviamente esos son criterios valorables que, oye, pues siempre son bienvenidos, ¿no? No desanimamos a la empresa a que eso sea un, digamos, objeto también de decisión para salir a exportar, pero bueno, que haya también un enfoque más cuantitativo, ¿no? Un análisis de cuáles son realmente, pues bueno, las posibilidades que yo tengo en ese mercado, si de verdad merece la pena, por precio, por demanda y demás, ¿no? Entonces, todo ese tipo de herramientas que son las que tenemos que analizar, son las que vamos a analizar ahora, ¿vale? Un poco, digamos, cómo nos centramos en cada uno de los ámbitos, ¿no? Lo que os sonará a todos, ¿no? Lo que es el macroentorno y el microentorno, ¿no? De todos estos análisis que siempre habéis visto por ahí, ¿no? Bueno, implica también todo lo que es el análisis DAFO de una empresa, pues para ver un poco la fortaleza, las debilidades, las amenazas y oportunidades que puedas tener tú en un ámbito, ¿no? En tu sector. Y bueno, eso obviamente toda la información que nosotros podamos recabar, pues bueno, lo dividimos en dos bloques, ¿no? El macroentorno, ¿no? Que es una parte así más, yo creo que sería la parte más general, ¿no? Todo lo que es la economía, bueno, un poco, bueno, ahora vamos a ver toda esa herramienta y el microentorno, que es lo que, digamos, me afecta más de forma directa a la empresa, ¿no? Y a mi competencia directa y demás. ¿Vale? Como he comentado, pues, bueno, el macroentorno son elementos comunes que son, bueno, propios del país, ¿no? De la estructura económica, física, política. Aquí os sonará todo lo que alguna vez se ha tratado en casi todos los planes estratégicos de una empresa, ¿no? El análisis Pestel, por ejemplo, ¿no? Pues todo lo que son factores demográficos, económicos, políticos, legales y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de información siempre es importante que la analicemos antes de decidir cuál es el país de objetivo. Nosotros siempre decimos que en una primera fase es mejor hacer el análisis del macroentorno, un poco más genérico, ¿no? de cada país, que hacer el análisis del microentorno, porque bueno, siempre es más complejo llegar a esa información, ¿no? Ahora vais a ver un poco cómo lo planteamos, pero sí es cierto que el análisis del microentorno de todo el mundo a nivel global, pues bueno, sería una serie de recursos, o sea, implicaría unos recursos y un tiempo que bueno, que es verdad que no todas las empresas pueden llevar a cabo, ¿no? Como he comentado, bueno, aquí entre todo lo que son microentornos, pues bueno, tenéis todos son estudios ya más enfocados a mi sector específico, ¿no? Oye, pues cuáles son los indicadores que puedan interesarme a mí y eso, pues esas fuentes de información pues no siempre están al alcance de todos, son complejas, ¿no? Pues a nivel de bancos centrales, aduanas, asociaciones o gremios, como se llaman también en Latinoamérica, ¿no? Ese tipo de datos, pues bueno, una vez que ya hayamos decidido que hay una serie de países que nos interesan por sus características como más que macro, pues bueno, podríamos entrar a analizarla. Aquí veis un pequeño cuadro, no sé si se ve, lo apreciáis más o menos, pero bueno, aquí podéis ver un poco de forma más gráfica lo que hablábamos del micro y del macroentorno, ¿no? Pues todo lo que es la parte más exterior de este círculo, pues toda la parte así más macroentorno, como lo hemos llamado, y los circulitos azules, pues bueno, son lo que es microentorno, lo que afecta de forma más directa a mi empresa, ¿no? Mi empresa, producto o servicio.
Aquí tenéis, bueno, la primera fuente de información que vamos a analizar, ¿vale? A todos suena, por supuesto, el FMI, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Bueno, una de las primeras herramientas que se utiliza porque, bueno, nos puede dar una información bastante buena de, bueno, todo lo que sería la situación económica a nivel global, pero también se hace una previsión, ¿no? Todos los años, de hecho es bianual, este informe se emite el World Economic Outlook Database, ¿vale? Que es un informe muy centrado a eso, a analizar todo lo que serían la parte más económica, ¿no? Más macroeconómica del país en su conjunto, y se publica nuevamente, bueno, en abril y octubre, son los 2 meses de publicación, ¿vale? Ahora mismo el que tenemos vigente es el que se publicó en abril. Aquí tenéis un pequeño ejemplo, ¿no? También durante la presentación vais a ver cómo también planteamos algunas capturas de pantalla, pues para que os familiaricéis con las herramientas. De todas formas, no os preocupéis que esta presentación os la enviamos. Tienen los enlaces, ¿vale? También en el propio cuerpo de las diapositivas para que podáis vosotros ir accediendo a cada una de las herramientas, ¿vale? Aquí podéis ver, bueno, pues cómo es la web del FMI para el tema de los informes. Y, bueno, simplemente deciros que bueno, que este informe os da la posibilidad también en la web del FMI de filtrar por país o por zona o por grupos de países. Es decir, si a vosotros os interesara, por ejemplo, el conjunto de los países de la Unión Europea, pues podéis descargar la información de esos países o de un país en concreto porque tenéis claro que ese país os interesa y os gustaría saber la información macroeconómica de ese país, pues bueno, podéis hacerlo. Aquí tenéis, bueno, una captura de los datos, simplemente algo un poco simbólico para que veáis que, bueno, que la información se va confirmando, por así decirlo. Lo que está en azul es simplemente información económica de los distintos datos que se analizan, que todavía no está contrastada porque, bueno, son previsiones futuras, ¿vale? Como veis aquí, os he comentado al principio, bueno, tenéis el año 2020, pero bueno, van haciendo una previsión de los siguientes años, ¿no? 21, 22, 23, que os viene muy bien también, pero un poco por ver cuáles son las previsiones futuras de cada uno de estos indicadores, ¿no? Otra fuente de información que también obviamente todos conocéis es el Banco Mundial, ¿vale? Una de las principales instituciones financieras a nivel internacional. Y bueno, aquí obviamente también nos va a dar una información muy macro de la situación del país y demás, pero sí que comentaros que quizás la información que el Banco Mundial nos va a proveer es más enfocada a la parte más social, desarrollo urbano y demás, ¿no? Que también son indicadores importantes, ¿vale? Pero a diferencia del FMI, pues bueno, el Fondo Monetario Internacional, pues el Banco Mundial nos da una información un poco más afín a ese tipo de indicadores, ¿vale? Aquí veis también, pues una captura, un poco porque veáis cómo es la interfaz del Banco Mundial. Los buscadores, que obviamente, bueno, ahí podéis, como han comentado antes Cristian y he dicho yo, bueno, todo lo que es información tenéis de sobra en todo este tipo de fuentes de información, o sea que ahí podéis navegar un poco, ver pues, qué datos nos interesan más y podéis descargarlo incluso, ¿vale? Tiene una serie de filtros que también son bastante interesantes pues, para ver un poco por sector y por producto, ¿vale? Que los indicadores del Banco Mundial de que me puedan interesar según mi actividad. Bueno, aparte de las dos que hemos comentado ya, pues bueno, para indicadores macroeconómicos pues tenéis otra serie de fuentes de información, bueno, Eurostat, que por supuesto bastante, bueno, por supuesto son datos de la Unión Europea o de Europa los que se analizan. Y bueno, tenéis ahí una serie también de filtros y de información que está bastante completa. Deciros que también analiza la parte de servicios, que lo hemos estado hablando antes, bueno, eso que obviamente hay empresas también del sector servicios que os interesa también tener esa información. Y bueno, incluso hay fuentes de información de la CIA, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, os podemos comentar un poco también por encima, bueno, que obviamente todo lo que son indicadores relacionados con el riesgo país, el riesgo cambiario, el riesgo comercial, afectan y mucho. Es decir, eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta pues para llevar a cabo un proceso de internacionalización. Todos sabemos y es una pena, pero podemos poner un ejemplo claro y actual de lo que es un riesgo país, ¿no? Obviamente ahora países como Rusia, Ucrania y demás, pues son países que están pasando una situación
de un conflicto bélico, pues todo eso afecta obviamente a todo lo que es una operativa de comercio exterior, ¿no? Hay muchas empresas que de hecho se han visto afectadas de forma muy directa por este conflicto. Entonces, pues todo ese tipo de información también hay ciertos indicadores que lo analizan y fuentes de información que ahora las vamos a ver. Suelen ser por calificaciones, pues bueno, hay algunas que lo califican del 1 al 4, otros de la D, en fin, ahora vamos a verlo, pero bueno, todo ese tipo de información sí que es súper importante analizarla y que haya una fuente de información gratuita, como en este caso, y creo que todos lo conocéis, es CESCE, ¿no? Que es la compañía española de seguro de crédito a la exportación. Bueno, va a facilitar toda esta información del riesgo económico, ¿no? Riesgo país, riesgo comercial y riesgo cambiario. Aquí podéis ver de forma visual en la siguiente diapositiva, pues bueno, cómo facilitan esta información con un mapa de calor, ¿no? De menos a mayor riesgo, ¿no? Cuanto más, digamos, rojo, es obviamente países que están en alto riesgo. Aquí veis que, bueno, que analizan pues no solo el riesgo país, también el riesgo comercial, la economía, la situación política y demás. Y luego tenéis el homólogo francés de CESCE, que es COFACE, que bueno, también obviamente opera aquí en España, tiene su sede y su equipo, su plantilla, y es decir, son otras fuentes de información que ellos también, a diferencia de CESCE, lo que lo califican es con letras, ¿no? De la D, bueno, y ese tipo de calificación, de hecho, es la que se utiliza en las agencias calificadoras privadas, que también algunas de ellas os sonarán mucho, ¿no? Como Moody's o Standard & Poor's, que bueno, obviamente en la época de la crisis del 2008-2009, pues sí que estuvieron muy en boca de todos, ¿no? Porque son agencias calificadoras, bueno, pues también este tipo de agencias calificadoras hacen clasificación del riesgo de riesgo país y riesgo comercial. Bueno, entramos ya un poco en lo que sería el segundo bloque que hemos comentado, ¿vale? Que vamos a tratar en la jornada de hoy. Aquí vamos a entrar más en nosotros, bueno, le llamamos análisis de la competencia internacional, no que solo analicemos los competidores, sino a nivel ya, digamos, más sector y producto, pues qué volúmenes se están moviendo, cómo, digamos, qué balance tiene ese país, si realmente hay una demanda de mi producto en ese mercado. Vamos a analizar con ciertas herramientas si ese producto pues, tiene potencial en ese mercado o potencial demanda, pero claro que también haya que digamos que tenga espacio, ¿no? Yo como empresa, como potencial exportador en ese país, ¿no? Que todavía haya una demanda y que digamos que no esté atendida o que yo pueda tener posibilidades de entrar en ese país, pues bueno, pues que sea competitivo, ¿no? Pues vamos a analizar algunas de las herramientas que utilizamos para esta parte, ¿vale? Bueno, algunos de los digamos, indicadores más importantes para nosotros, por lo que comentaba, ¿no? Bueno, el atractivo del mercado, ¿no? Pues todo lo que son criterios, indicadores que nosotros analizamos pues, para ver si realmente, pues bueno, esas empresas extranjeras pues tendrían posibilidades de entrar en ese país, ¿no? Porque haya demanda y que realmente no, con la producción propia, producción doméstica, no cubran esa demanda. Y luego, pues la fuerza competidora, ¿no? Pues bueno, de todo, pues si nosotros tenemos un producto que por precio puede entrar en ese país y tenemos una ventaja competitiva, ya sea por precio o digamos, por diferenciación, pues vamos a analizar si realmente pues, con estas fuentes de información, pues si tenemos posibilidades, ¿no? En estos países. ¿Vale? Bueno, creo que de todo es conocido que, bueno, hay barreras al comercio, suena duro decirlo, pero bueno, son barreras. No hay que asustarse, pero bueno, todos los países pues tienen sus digamos, diferentes barreras, ya sean arancelarias, ¿no? Es decir, obviamente que todo lo que son la tributación, ¿no? Tributos que tú pagas por exportar o por introducir tu producto en ese país. Y luego hay barreras no arancelarias, ¿no? Que, bueno, muchas empresas no las tienen en cuenta hasta que ya están casi llevando a cabo la exportación física como tal y son muy importantes tenerla en cuenta de forma previa a la operación porque las barreras no arancelarias al final implican homologación de productos, regulación y demás, certificaciones y son procesos que, bueno, la mayoría de las ocasiones pues hay que hacerlos con tiempo, hay algunos que más que otros, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y hay que prepararse también para cubrir todas esas necesidades, por esa documentación que nos van a pedir también en la aduana de destino, ¿vale? ¿Qué fuentes de información podemos utilizar para identificar esas barreras al comercio? Bueno, pues la Secretaría de Estado de Comercio nos pone a disposición un sistema de búsqueda de todo lo que serían las barreras
tanto arancelarias como no arancelarias, ¿vale? Secretaría de Estado de Comercio. Ahí vais a tener una serie de información, pues, que aquí vamos a ver si queréis de forma un poco más visual, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, la web de la Secretaría de Estado, y en la siguiente diapositiva vais a ver un poco, bueno, la información que te refleja, pues bueno, qué tipo de barrera tiene ese país, ¿no? Pues, por ejemplo, exportación de productos a Chile, ¿no? Y pues, según este producto, pues bueno, una serie de barreras que puedes encontrarte para la exportación del producto. Otra herramienta también muy útil y que, bueno, de hecho, la gente de comercio exterior yo creo que casi todos lo hemos utilizado alguna vez, que es la herramienta de la Unión Europea, Access to Market, ¿vale? Ahí obviamente tenéis toda la información detallada de cuáles son los aranceles, dependiendo del grupo al que pertenezca, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo visual, ¿no? Digamos, porque obviamente hay acuerdos bilaterales entre países, ¿no? Y la Unión Europea pues tiene algunos acuerdos con ciertas zonas o con ciertos países pues para exportar sus productos libres de aranceles. Y bueno, en Access to Market pues tienes también una información muy, muy detallada de todo lo que serían las barreras no arancelarias también. Bueno, aquí tienes un poco cómo se filtra la información, tú pones tu código TARI, que bueno, creo que todos estáis más o menos familiarizados con lo que significa, ¿no? Bueno, el código TARI es un sistema unificado de clasificación de la mercancía. Esto es lo que nos aporta, digamos, nosotros como empresa es, bueno, homogeneizar, ¿no? Una operativa. Yo tengo un producto, tiene un código TARI, un código arancelario, ¿vale? Y cuando yo vaya a exportar me aseguro de que, bueno, poniéndolo en mi factura y mi documentación de exportación, pues que cuando llegue a destino no haya mayor problema, ¿no? Que la identificación del producto con la propia documentación, el propio código TARI, ¿no? Entonces, bueno, o sea, una forma homogénea de clasificar las mercancías. Bueno, pues tú pones tu código TARI, que obviamente, bueno, también os lo pasaremos la información. Hay una serie de herramientas por si hay alguna empresa que no tenga claro cuál es su código arancelario, su código TARI, pues también que sepáis que hay herramientas que nos ayudan a identificar esto. Obviamente la Secretaría de Estado de Comercio es una de ellas. Si no me equivoco, las cámaras de comercio también, obviamente las tenéis aquí también para ese tipo de consultas, pero bueno, la Cámara de Comercio en su momento sí que tenía también un buscador para identificarlo. Bueno, hay una serie de herramientas. También la Comisión Europea también tiene una herramienta y, bueno, simplemente, bueno, también obviamente la agencia tributaria, que de hecho ya sí sería, que creo que luego probablemente lo comente Jorge Orihuela, pues bueno, también podemos solicitar o tramitar una documentación pues para que nos den nuestro código TARI, a través de una información aduanera vinculante, ¿no? Que ya diga, pues, que corrobore que según mi producto, esté en mi código TARI. De todas formas, eso lo comentaremos luego. Bueno, aquí tenéis el buscador, ¿no? Simplemente ponéis eso, el código TARI, el país de origen, destino, buscar, ¿no? Y ya te aparecería una información parecida a esta. De todas formas, ya vosotros, cuando tengáis tiempo, también podéis echarle un ojo y demás, pero bueno, aquí podéis ver, bueno, cuáles son el tipo de arancel que nos aplica por nuestro producto. En este caso, este código arancelario es para aceituna de mesa, ¿vale? Y bueno, veis ahí que para los países de la Unión Europea, como he comentado, tenemos un tipo de una aplicación de arancel preferencial del 0%, ¿vale? Ahí hay un acuerdo bilateral con Panamá, que es el país que en este ejemplo pusimos para país destino, ¿vale? Aquí veis ejemplos de procedimientos y trámites, ¿no? De ciertas certificaciones, homologaciones, regulación y demás, que es lo que os comentaba, que siempre es importante que tengáis en cuenta, que sería la parte de barreras no arancelarias. Y también tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Luego, pues eso que os comentaba, ¿no? Oye, ¿qué países, para saber otros indicadores de comercio exterior, para ver si de verdad, bueno, esos países son interesantes o no? Oye, pues ¿en qué países hay demanda de mi producto? ¿Cuáles son mis áreas de competencia? ¿Qué evolución tienen esas exportaciones a estos países, ¿no? Toda esa información ya más concreta del producto y por país, que también pues, la podéis obtener de forma gratuita en diferentes herramientas de búsqueda, ¿no? Que ahora vamos a analizar. Aquí tenéis unas cuantas que hemos puesto. Bueno, obviamente Datacomex es una herramienta también de la Secretaría de Estado de Comercio. Ahí tenéis todo lo que son los datos de comercio exterior, bueno, que se basan en las fuentes de información también de la Unión Europea y demás, y ahí podéis filtrar, pues bueno, todo lo que sería por producto, por área geográfica, un país o más países, poner más de un año. Oye, pues yo quiero analizar la tendencia de los últimos 5 años o 10 años, toda esa información la podéis incluir ahí.
También hemos añadido aquí, bueno, que podéis ver Data Index, que realmente, bueno, es el homólogo, por así decirlo, de Datacomex también, de la Secretaría de Estado de Comercio. Ahí lo que tenemos es los datos de inversión extranjera en España y también la inversión española en el extranjero. Quería introducirlo también en la presentación porque, bueno, aquí en Málaga sí que es verdad que hay bastantes empresas, como he comentado al principio, pues sector inmobiliario, sector TIC, emprendedores y demás, startups que sí están muy interesadas y muy al quite de, oye, pues qué tendencia hay de atracción de inversión, ¿no? Oye, pues siempre es interesante tener en cuenta y ver esa información y en Data Index podéis comprobar pues qué datos, cómo se está moviendo y filtrar también por sector, por tipo de servicio, ¿vale? Aquí veis un ejemplo de cómo es la interfaz de Datacomex. Ahí a la derecha, bueno, si podéis ver un poco pues, qué tipo de análisis podéis descargar, ¿no? Las variaciones, el análisis por comunidad autónoma. Tenéis una serie de herramientas bastante prácticas, ¿no? Para todo lo que es análisis ¿vale? Ahí podéis ver los filtros que podéis aplicar, ¿no? O el tipo de producto y demás. Bueno, obviamente no sé, creo que lo ha comentado también Cristian, hay una herramienta que Stenda incorporó recientemente, ¿vale? Que es Stenda Market Monitor. Aquí tenéis digamos, tiene una doble función o finalidad, ¿no? Por un lado, un análisis por país, como podéis ver ahí en el ejemplo, ¿no? Con gráficas y datos económicos de ese mercado. Y por otro, que bueno, creo que luego Jorge Orihuela lo comentará también, tenéis una serie de información llamada interna de Stenda de cuáles son las convocatorias que, digamos, pueden ser interesantes según ese país y el producto que yo puedo filtrar. No sé si lo veis ahí bien a la derecha, pero tenéis un filtro que es mercado y el otro es sector. Oye, pues podéis filtrar por mercado y sector, el sector país, Alemania, y sector agroalimentario. Pues todas las acciones que estén organizadas para ese país, ¿no? Tanto documentación tipo estudios de mercado, estudios sectoriales y demás, contenido del tipo, pues por ejemplo, las jornadas que se hacen temáticas más relacionadas con ese mercado o con el sector que me interese, y ya lo que serían todas las convocatorias, ¿no? Pues bueno, ferias, misiones comerciales y demás que se busquen en ese país, ¿no? Lo digo porque esta herramienta es nueva y me parece bastante práctica para que la empresa vaya un poco más al grano de, oye, pues según mi sector, ¿qué me interesa, ¿no? Tanto los datos económicos de ese país, pero también luego todo lo que Stenda vaya a organizar relacionado con ese mercado, ¿vale? Y bueno, aquí simplemente por esto para que un poco cada uno como tarea os ponemos, ¿no? Que ya desde casa o ya cuando tengáis un huequecillo, pues podéis echarle un ojo a estos enlaces que hemos puesto aquí y empecé a trastear esa base de datos, esas fuentes de información que son muy, muy, muy útiles, muy prácticas, ¿eh? Yo de verdad que os recomiendo que le echéis un ojo, son bastante intuitivas, de todas formas tienen todas digamos, su pequeña leyenda o explicación de cómo utilizar o cómo sacarle partido a esa herramienta. Y bueno, obviamente, pues todas las que os sonarán mucho, pues ICEX, por supuesto, que es una fuente de información brutal. Es decir, tenemos ahí un montón de estudios sectoriales, estudios de mercado, que bueno, el único requisito que pide ICEX, y obviamente es gratuito, es que la empresa esté registrada, al igual que pasa con Stenda. Bueno, simplemente registráis la empresa y ya podéis tener acceso a toda esa información macroeconómica, por sectores, por países y los estudios de mercado que los podéis descargar también, ¿no? En la agencia tributaria también tenemos estadísticas, obviamente no sé si alguno la ha tocado alguna vez, pero bueno, también tenéis una fuente de información de estadísticas de exportación e importaciones por producto, ¿vale? Y luego ahí abajo veis que hay algunas que están marcadas con 2 asteriscos. Simplemente quería marcar para que sepáis que en esas fuentes de información también se puede filtrar por servicios, ¿vale? Tenéis también información de servicios, ¿no? Exportación, volúmenes de exportación, importación de servicios, que creo que es interesante. Ahí ya sabéis que obviamente no podéis, los filtros son los que son, es decir, no todos los sectores se podrán filtrar y demás, pero bueno, ya tenéis una información que sea genérica de qué volumen se están moviendo, ¿no? Pues todo lo que es, bueno, Organización Mundial de Comercio, también una fuente de información bastante útil y válida. Trade Map, que tenéis también de forma muy visual toda esa información. Con Trade también podéis sacar gráficas, datos y demás. Y bueno, Atlas, que no sé si os suena alguno, pero bueno, también una herramienta bastante útil, es más privada, por así decirlo, bueno. Y también tenéis una serie de información y de datos muy, muy gráfica y muy visual, que siempre viene bien también a la empresa, oye, pues para compartirlo con el resto de la plantilla, la gerencia y demás, pues para plantear un poco a nivel estratégico, oye, pues estos países sí que nos interesan y bueno, estas son las tendencias del mercado. Y bueno, también tienen sus mapas de calor y demás, o sea que son bastante prácticas estas herramientas para que le echéis un ojo, ¿vale?
Y luego, bueno, ya por último, tenemos aquí pues, el tercer bloque de lo que serían ya bases de datos internacionales pues para identificar importadores y exportadores en mercados objetivos, ¿vale? Vamos viendo las... Esto, bueno, siempre la eterna batalla de todas las empresas exportadoras, ¿no? Es muy complicado de realmente llegar digamos, a tocar lo que a mí me conviene, ¿no? Que es, oye, ¿cuál es el distribuidor, el partner ideal para este país, ¿no? Pues para eso tenéis una serie de herramientas que sí que yo animo a todos a que trabajéis. Obviamente las agencias de promoción exterior, Tenda, ICIS y demás están para ayudaros a llegar a esos potenciales clientes, ¿no? Hay una serie de servicios, el servicio típico servicio de agenda, ¿no? Agendas pues, para que Tenda y ICIS organicen una agenda de reuniones con potenciales clientes, pero no está de más que las empresas toquéis también por vuestra cuenta, hagáis una primera prospección de, oye, en estos países, pues a ver qué perfil de cliente hay, cómo se mueve, y a lo mejor a mí me interesa más la distribución a través de canales un poco más especializados, pues porque tengo un producto más ecológico, orgánico, y a lo mejor yo pues me interesa pues, ver si en este país, Polonia, por ejemplo, se está moviendo este sector y si de verdad hay distribuidores que estén especializados en este tipo de producto, ¿no? Pues todo ese tipo de información, hay una serie de páginas web, de herramientas que podéis aprovechar y utilizar pues, para llegar a identificarlo, y luego eso no quita que luego apoyéis en agencias de promoción exterior que también os ayuden a llegar a contactar con ellos, ¿no? Bueno, tenéis bases de datos, obviamente, de ICEX y agencias de promoción, como he comentado, tipo Stenda, es decir, toda esa información la tenéis ahí, podéis ver qué empresas están implantadas en esos países. Son empresas españolas, obviamente, en el caso de Stenda, empresas andaluzas, que estén ya trabajando en esos mercados, en esos países. Os pueden venir bien, pues bueno, a nivel de ver cuál es mi competencia en estos mercados, pero también a lo mejor para vosotros puede ser un socio estratégico, ¿no? Una empresa española que ya esté en este país, que esté distribuyendo un producto que sea distinto al mío y les puede interesar, pues bueno, dar un servicio más completo a su cliente, a su distribuidor, a su clientela en el país, incorporando en su portfolio mi producto, ¿no? Eso es interesante y no dejéis de tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es verdad que esa figura de empresa española, que sea mi partner, mi socio en esos países, es bastante interesante. Para el sector servicios, por ejemplo, obviamente lo hemos visto bastante. Yo con empresas que me he reunido aquí en Málaga, pues su forma también de internacionalización muchas veces implica esa colaboración, ¿no? Local con una empresa que ya esté implantada allí. ¿Vale? Obviamente también tenéis bases de datos privadas, ¿no? De empresas, oye, pues bueno, Sortis, también Track Global Solutions, de la empresa para la consultora para la que yo trabajo, que tenemos, obviamente, trabajamos de forma continuada todas esas bases de datos, información de potenciales distribuidores o digamos, canales comerciales en esos países que os puedan interesar, ¿no? Bueno, aquí veis un poco cómo es la base de datos de ICEX y unos ejemplos, ¿no? De empresas, bueno, empresas que estén implantadas en estos países. ¿Vale? Una serie de información, bueno, yo creo que es bastante útil, pero aquí tenéis la de Stenda, también podéis filtrar por, en general, la comunidad autónoma, o por provincia, por sector, pues también podéis ver un poco empresas que ya estén, si están en la base de datos de Stenda es porque, bueno, o ya están exportando, o lo han intentado, o están en ello, en el proceso, o sea que siempre también es bueno conocer esa información. Obviamente en cámaras de comercio también tenéis esa información de empresas que estén en ciertos países ya exportando, trabajando, implantadas, ¿vale? Toda esa información la tenéis también en cámaras de comercio. ¿Vale? Aquí tenéis un poco cómo es la interfaz. ¿Vale? Y luego también, por seguir comentando un poco, de forma más específica o más concreta, tenéis también obviamente bases de datos de organizaciones empresariales. Oye, pues a lo mejor yo si exporto aceite de oliva, a mí me interesa ir a un organismo más relacionado con este tipo de productos en un país concreto que me dé un listado de empresas que trabajan en estos países, ¿no? En este país. También podéis encontrar esa información, ¿no? Ya sea con asociaciones, gremios y demás. ¿Vale? Aquí veis un poco como un ejemplo del tema de organizaciones. ¿Vale? Y bueno, también comentaros que obviamente aduana pues, tiene toda esa información a nivel de datos de las empresas que están implantadas en ciertos países. Luego, el tema de protección de datos, ya sabéis que esto no siempre es fácil en España encontrar toda esa información, pero bueno, hay algunas empresas que sí que están registradas y que podéis acceder a ellas. Yo creo que ahora lo va a comentar Jorge, que de hecho le voy a dar ya paso prácticamente ya, pero
Sí os animo a una cosa que, bueno, aunque no esté en la presentación, me parece una herramienta básica y súper importante que utilicéis casi en el día a día, es el LinkedIn. Y obviamente yo creo que la mayoría de gente tiene LinkedIn ya a día de hoy, le echan un ojo de vez en cuando, unos son más activos, otros menos, algunos son incluso demasiado intensos, ¿no? Pero a mí me parece una herramienta súper práctica y que tú desde casa puedas ver prácticamente todos los contactos de una empresa que a mí me interese, digamos, su cargo, su perfil y demás, a mí me parece súper útil, así que os animo a que también para el tema de búsqueda de contactos a nivel internacional utilicéis LinkedIn, porque hay países en los que se utiliza mucho. Luego hay otras herramientas más, pues depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos recuerdo que utilizamos mucho ZoomInfo, y hay distintos, depende de cada país, hay algunas herramientas que se utilizan más y menos, bases de datos y demás. Eso también un poco podéis incluso apoyaros en Extenda, en este caso, pues para que os pueda aconsejar, oye, pues en estos países qué bases de datos, qué herramientas se utilizan, cómo puedo acceder. Aquí, pues, por ejemplo, oye, LinkedIn, la gente activa en LinkedIn, puedo acceder a esa información, pero que sí que os animo a que todas las herramientas que estén a vuestro alcance la utilicéis. Y nada, bueno, no me alargo más, simplemente ya dejar que Jorge haga su ponencia, que creo que ahora va a compartir el pantalla y vaya a ver un caso práctico que va a ser, yo creo que muy bueno para que veáis un poco pues, cómo ponerlo todo esto sobre ya el papel, por así decirlo, nunca mejor dicho, porque Jorge es verdad que el gráfico lo va a explicar. Y nada, te doy ya paso, Jorge. Gracias, José. Buenos días, soy José Orihuela, el jefe de información de Extenda. Agradezco su asistencia esta mañana aquí. Bueno, pues yo lo primero que quería contaros un poco es cada vez que nos llega una consulta al Departamento de Información de Extenda, bueno, cómo lo resolvemos, cómo ayudamos a esa empresa a buscar esas necesidades, a buscar esa información que precisan. Bueno, desde Extenda lo primero es que quiere una empresa lo primero que quiere es ¿qué vendo? O sea, las 4P, ¿no? El marketing mix, eso que se nos han dicho toda la vida. Primero lo que tiene que saber una empresa es qué vendo, qué producto vendo y qué producto voy a vender. Por ejemplo, si vendo aceite de oliva, y ahora os pondré un ejemplo también relacionado con el sector de servicio, si vendo aceite de oliva no puedo vender el PET de 5 litros. ¿Quién me va a comprar un PET de 5 litros si no están acostumbrados a lo mejor al consumo de aceite de oliva? Y después, eso es lo primero, o sea, ¿qué producto voy a llevar al mercado adaptado al mercado? Después la primera, claro, mucho vaya a levantar la mano, bueno, ¿a qué mercado, Jorge? Pues espera. Vamos a ir pasito a pasito. Después, ¿qué precio? Claro, el precio no es el mismo si voy a Alemania, si voy a Francia, si voy al Reino Unido que si voy a Suecia. O sea, ¿a qué precio? O sea, ¿qué voy a llevar? ¿A qué precio? Después, muy importante, ¿qué promoción le voy a hacer a ese producto para que se venda? El buen paño en el arca no se vende. Es decir, hay que saber qué promoción le vamos a dar para que el público objetivo conozca el producto y lo demande. Y después, la distribución. Dice, Jorge, eso no es una P, es una D. Dice, vale, en inglés se dice placement, por eso son las 4 P, ¿vale? Placement, distribución, última milla, llamadlo como queráis. Es decir, en definitiva, ¿cómo vamos a llevar a mi producto que he decidido exportar? ¿A qué precio? Claro, lo primero es decir, bueno, definir qué producto. O, importante, como íbamos a poner en ejemplo de hoy, o servicio. ¿O qué servicio? Mira, yo pongo un ejemplo en el tema de e-commerce, de venta online, porque más de uno, oye, ¿qué hago? Yo nada más que os doy la referencia de Sara, Inditex. Tiene una tienda online por cada país del mundo, porque lo importante en la internacionalización de un producto o servicio es también, aparte de los clientes que conozcan tu producto, que puedas considerarse del país, es el tema logístico y el tema fiscal. Es decir, ¿cómo voy a tributar en ese país? ¿Veis las grandes problemáticas que tienen las grandes empresas, que no sois vosotros, que no son de vuestro tamaño, pero las grandes problemáticas que tienen las grandes empresas para tributar? El tema legal, ¿cómo vamos a poder hacer un tema legal? Pero no os preocupéis que ahora os pondremos en una parte del ejemplo, veremos ese tema. Pero que todos estos temas hay que tenerlos resueltos. Esto entra dentro de la distribución. ¿Cómo voy a hacer esa última milla? ¿Cómo voy a llevar el producto? Por eso es importante que tengáis claro el marketing mix. Y solamente con estas 4P, ¿qué producto voy a llevar? ¿A qué precio? ¿Qué promoción le voy a hacer para que sea conocido, para que sea vendido? ¿Y cómo lo voy a distribuir? O sea, solamente con esas 4 preguntas, que son muy complejas, que tienen mucho contenido dentro, podríamos acceder al mercado. Después, si tenemos un producto físico, claro, una de las características del producto es saber cómo se clasifica, cuál es el TARIC de mi producto.
por ejemplo, el TARIC del aceite de oliva, que he visto que hay algunas empresas que sois de aceite de oliva, un producto, un servicio no tiene TARIC, pero un aceite de oliva sí tiene TARIC. Cuidado. Y el TARIC, ¿cómo lo busco? Bueno, pues me puedo ir a la agencia tributaria, digo, cuidado ahora con el tema de servicio, el IAV, Información Arancelaria Vinculante, ¿cómo le solicito a la aduana que me dé el TARIC de mi producto? Bueno, pues existe un documento, existe la información arancelaria vinculante en la agencia tributaria y no lo da. O sea, aquí tenéis agencia tributaria, ponéis IAV, o sea, en Google ponéis, buscador Google, IAV, agencia tributaria, y os va a salir inmediatamente esta página. Y bueno, ya que a partir de aquí ya tenéis todo para solicitar la codificación de vuestra mercancía. Cuidado, que no es lo mismo vender aceite de oliva a granel que vender aceite de oliva embotellado. El TARIC cambia. Entonces es importante conocer este dato. Después también es importante no solamente conocer, una de las características del producto es el TARIC. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, meto aquí el 1509, esto es una base de datos que ha comentado antes José, 1509 me dice cuáles son los principales países del mundo de importación de aceite de oliva. Aquí tenemos Francia, Alemania, y me dice los porcentajes de crecimiento. Espera un segundo, esto no se ha quedado cogido ahora. 1509, aquí tenemos Italia, Francia, y me dice cuáles son, por ejemplo, Estados Unidos, en los últimos 2 años, el año 2021, el crecimiento ha sido un 9%. O sea, fijarse la cantidad de información que nos dan esta base de datos, estos Trade Maps, la información teniendo el TARIC, conociendo el TARIC, pero no solamente, además de esta página, no solamente, lo voy a poner en español para que lo veáis, no solamente nos da información sobre los países, si pinchamos aquí cada información es muy rica, sino que también tenemos, por ejemplo, los mercados, con el potencial de cada uno de los mercados, dónde podemos llevar nuestro producto y cuál es el potencial. Fijarse que nada más que la página web de TradeMap, que pertenece al ITC, International Trade Center de las Naciones Unidas, ahí tenemos toda la información necesaria para ver dónde tendríamos el mayor potencial de nuestro mercado. Dice, vale, Jorge, eso es muy bonito, pero para el tema servicio, bueno, existe en el término de servicio, existe la World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio, existe una parte específica para el comercio internacional de servicio. Y entonces te dice, igual que existe el General Agreement on Trade and Tariff, existe el General Agreement on Trade on Services, que es el GATS, ¿vale? Lo tenéis aquí y nos da todos los aspectos del comercio de servicio. Y aquí tenemos todo el tema de disputa de servicio, todo lo relacionado con servicio en el comercio internacional, la tenemos aquí, la World Trade Organization. Si ponéis en Google WTO Services, yo que uso Google para todo, como voy a ver, lo uso todo para... ¿Por qué? Porque estas páginas web van cambiando, van migrando. Lo importante es saber el concepto de lo que busca. Eso es importante en la búsqueda. Después voy a enseñar a buscar de una forma avanzada que verá cómo os va a solucionar muchísimos problemas en vuestras búsquedas. Un ejercicio que voy a hacer de búsqueda, que os va a gustar. Con esto os doy un pequeño conocimiento para que sepáis cómo buscar de forma muy avanzada. Están colgando, y mis compañeros están colgando, estaba mirando que están colgando los enlaces, ¿vale? Después tenemos un apartado muy importante, es saber qué certificaciones, si son productos, nos hacen falta, ¿vale? Aquí tenemos el SOIBRE es un organismo de inspección. Si tenemos productos agroalimentarios, es importante saber qué certificaciones nos hacen falta. Eso lo vamos a sacar tanto del SOIBRE, preguntando al SOIBRE, como, lo han dicho antes, en Access to Market. Access to Market es la página web de la Unión Europea. Por distintas circunstancias se ha ido fusionando. Al final este es el portal de la Unión Europea tanto para exportación como para importación. Yo os voy a poner un producto físico porque solamente es para producto físico. España, y aquí tenemos, por ejemplo, Marruecos, ¿no? Bueno, la que se está liando, ya no me atrevo a poner Argelia. Tenemos Marruecos y tenemos el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Aquí tenemos el aceite de oliva virgen extra, que fijarse que en función del arancel a la Unión Europea es el 40% y cualquier tipo de país el 40%. Después, en función de la fecha, del 1 de octubre al 30 de septiembre, hay una serie de características en función de una cuota y para unos tipos de aceite de oliva, ¿vale? Digo que eso hay que tenerlo en cuenta y conocer todo esto. Y después los procedimientos y trámites a hacer en la aduana también se nos dan aquí
Este es el sistema general. Si entrásemos en cada uno de estos apartados, os va a enseñar físicamente el documento y cómo rellenarlo y dónde rellenar ese documento. Y después, para el aceite de oliva en concreto, tenemos cuáles son los... yo le he dado algo que no tenía que haberle dado. Aceite virgen extra. Aquí a la izquierda me dice el arancel, trámites y me falta específicos, ¿vale? Y me dicen los certificados fitosanitarios, certificados fitosanitarios de inspección, o sea, serían los específicos para el aceite de oliva. En definitiva, esta es información de producto físico. Para producto físico, después también se nos ha dicho antes que para producto físico, el informe dinámico, cuidado con este, es muy interesante esta base de datos. Tenemos para comercio de producto Datacomex, ahora os diré una cosa que no se suele decir esta cosa, pero yo la comento. Y después tenemos Data Index para el tema de la captación de inversión. ¿Dónde se está invirtiendo? ¿Dónde invierte España? ¿Y dónde se invierte de España aquí dentro? ¿En qué sectores? Esto también es para sector servicio en el tema de inversión. Para el sector servicio tenemos, voy a mostrar también otra cosa para el sector servicio después, el tema de inversiones, en la World Trade Organization en el tema de servicio, que es esta página de aquí. Y después enseñaré otra cosa que esa me la guardo un minuto en el bolsillo. Un segundo nada más, entramos en Datacomex. En Datacomex, aparte de sacar las importaciones, exportaciones, esta página web es espectacular en tema de estadística, pero de aquí comercialmente podemos extraer una cosa muy interesante. Incluso podemos saber el tipo de transporte que podemos usar para ese mercado, cuál es el tipo de transporte más relevante para ese mercado y qué tipo de Incoterms se usa para ese mercado, ¿vale? Dice, Jorge, ya empezamos con los palabras. Bueno, el Incoterms son los términos de entregas internacionales en la que hay fundamentalmente tres tipos incurren tres tipos. ¿Dónde se entrega la mercancía? ¿En qué gastos incurre cada una de las partes? ¿Quién tiene la responsabilidad de la mercancía? Fundamentalmente, ¿vale? Y bueno, hasta cuándo cuesta. Por ejemplo, si yo digo que mi mercancía la entrego en mi almacén, eso es un S-Works, un grupo E, esto sería un S-Works. Y si digo que la voy a entregar en el almacén de mi cliente entregada sin descargar, sería un DDP, ¿vale? O sea, en función de eso, ya hay distintos Incoterms de dónde vamos a entregar la mercancía y hasta dónde le voy a facturar. Por es interesante saber con esta base de datos, nos dice cuál es el Incoterm más usado para ese mercado y el tipo de transporte. ¿Con esto que estoy construyendo? Pues estoy construyendo mi P de precio. ¿Hasta dónde voy a dejar el precio? ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de transporte? ¿Quién se tiene que encargar del transporte? Digo para que veáis la cantidad de información que nos dan las bases de datos para nosotros poder construir ese escandallo a precio final. Bueno, existe una página web espectacular, si no lo sabéis, en el tema de precio, que es el Banco Santander, tiene una parte que es Santander Trade, dentro de santandertrade.com hay un apartado que son, vamos a hacer una búsqueda avanzada para que veáis, precios, exportación, y aquí viene el truco, ponemos site, que es el sitio específico en el que quiero que me busque, le pongo santandertrade.com, ¿vale? Y esto es lo que me lleva, ¿no ves? El cálculo, la primera búsqueda, aquí me sale la primera, cálculo del precio de venta de exportación Santander. Y esto es, fijarse que yo no entro ni con usuario y clave, aceptar todas las cookies, y aquí me dice, en función del Incoterm, del término de entrega, cuáles son todos los gastos aparejados para mi envío de mi mercancía a ese mercado. Esto es gratuito, te lo da el Banco Santander. Si sois cliente del Banco Santander, además, si tenéis usuario y clave, esta base de datos os da muchísimo servicio. Hay otras instituciones financieras, por ejemplo, Unicaja, ahí en Málaga, también tiene un departamento de comercio exterior y una aplicación de comercio exterior para el tema de comercio exterior muy interesante, con mucho foro, con mucha información, también muy interesante. O sea, saber usar un poco la información que también está ahí, pero fijarse que esto es, aquí rellenas tus precios y automáticamente te dice cuál es tu precio de exportación. Digo para que veáis que hay distintos instrumentos que nos pueden ayudar a la exportación. Para el tema por ejemplo, el caso que vamos a poner de búsqueda de información, Jorge, vamos a buscar la información sobre el sector de APP, sector de e-commerce en el Reino Unido. Bueno, pues hay una aplicación que es Statista. Yo fijarse que en Statista esto es como un Google, pero para datos de comercio y business
Esto es de pago, es una aplicación de pago, pero solamente si tenéis usuarios clave de universidad y todo eso, se pueden acceder de forma, es accesible esta base de datos, y si no, tampoco tiene un coste demasiado elevado para el uso de esta base de datos. Y esto, por ejemplo, yo he puesto Ocio App y le he dicho que el Reino Unido. Fijarse que me dice viajeros que usan aplicaciones móviles en sus vacaciones a lo largo del mundo, bueno, del año 2013. Uso de las aplicaciones móviles en las vacaciones en el Reino Unido 2015-2016. Bueno, ahora seguiremos. Aplicaciones favoritas y páginas web para viajar en Estados Unidos en el primer cuatrimestre del año 2021. Después, bueno, citas online, por ejemplo, en Netherlands. Fijarse que tenemos un montón de información. O sea, yo aquí, en función de las búsquedas que haga el sistema de búsqueda, me lo va a ir poniendo. Por ejemplo, si yo pongo App Leisure, aplicaciones, Leisure. Yo es que hablo de inglés, pero del sur, muy al sur de Londres, vamos. Es Leisure. ¿Vale? Y entonces me dice consumo de aplicaciones en el Reino Unido. O sea, ¿qué aplicaciones son las que usan el Reino Unido? Bueno, de nuevas aplicaciones que se han empezado en el Reino Unido. ¿Vale? Podemos empezar a buscar en función de las palabras, podemos buscar, bueno, de hecho, esta aplicación nos permite buscar en páginas web, tanto fundamentalmente españolas, americanas, alemanas, de Francia, o sea, que podemos usar distintos sistemas de búsqueda en el mundo, y la verdad que está muy bien porque fundamentalmente esto es una aplicación de estadística, como un informe, es un informe que si quieres te cobran, y si tienes acceso, bueno, pues te saldría gratis cada uno de los informes, ¿no? O sea, en función de la información. Digo para que es muy útil, muy útil, muy útil. Pero vamos, yo me voy al sistema tradicional. Y el sistema tradicional, para poder conocer, no nos equivoquemos. Yo estoy buscando qué producto o servicio, a qué precio, qué promoción le voy a hacer y qué distribución. Bueno, pues yo me voy al sistema tradicional de España. ¿Y cuál es el sistema tradicional? Pues buscar un estudio de mercado. ¿Y cómo busco un estudio de mercado? Bueno, pues yo os he dicho que os iba a enseñar. Yo, por ejemplo, quiero buscar este estudio de mercado y yo he puesto, ¿cómo he buscado el estudio de mercado? Me he ido a Google, google.es y he dicho e-commerce, en español, unido, y ahora uso los sistemas de búsqueda de Google. Site solamente me tienes que buscar en el sitio de icex.es, ¿vale? Y ya me aparece un estudio de mercado, que es el primero que aparece, un estudio de mercado del Reino Unido. Como ya lo tengo buscado, no lo voy a dar. El informe país, comercio electrónico en el Reino Unido del año 2021. Como ya me lo he bajado, hombre, para poderte bajar el informe completo hay que estar registrado en icex, que es gratuito. Yo también os recomiendo que os registréis en Extenda, estéis dados de alta, porque Cristian, como ha dicho Cristian, para nosotros poder dar un servicio tenéis que estar registrados en nuestra base de datos. Pero bueno, yo digo que lo interesante, voy al tema mío, me dicen datos generales sociales demográficos de Reino Unido, habitantes digitales, distribución de la población digital, acceso a la red con banda ancha, niveles tecnológicos del país. Esto es, cualquier estudio que se haga del sector servicio o tema digital va a tener este índice. O sea, que lo importante es ir a buscar un estudio de mercado de esto, nivel tecnológico del país, nivel tecnológico de la administración, iniciativa, comercio B2C, B2B, entre máquinas, transfronterizo, mercados electrónicos. Seguimos, registro de marca, fiscalidad y procedimiento aduanero si tenemos que hacer, entornos regulatorios, aranceles, gestión del IVA, etiquetado. En logística, grado de desarrollo de las infraestructuras y gestión de la última milla, cómo le entregamos al cliente, principales empresas de logísticas en el país, plazos de entrega y política de devoluciones, que es muy importante, preferencias de envío del cliente, medios de pago más usados, uso de la banca online, medios de financiación, mecanismos de seguridad, publicidad de posicionamiento, normativa. Digo para que veáis que todo esto es lo que te da un estudio de mercado y es lo que nos está ayudando a saber el producto, a qué precio, la promoción y la distribución, ¿vale? En definitiva, esto es muy interesante. Después, si tenemos algún tipo de precio... Bueno, Jorge, ahí ya tenemos todo. Hemos sacado el estudio de mercado y lo tenemos todo. Sí, lo tenemos todo.
los precios, pero también, oye, pues me falta, por ejemplo, yo quiero vender en el Reino Unido o en otro país y saber cuál es el precio que hay en el país. Bueno, pues entramos en el Reino Unido, entramos en Precios Mundi, que es esta página web, y nos da los precios de supermercados, restaurantes, precios de ropa, calzado. En definitiva, podemos sacar muchos precios de muchos países a través de esta página web que nos da los distintos precios en los países del mundo de nuestro producto. ¿Cómo lo va a comprar el cliente final? Después nosotros podemos saber a nivel de escandallo si llegamos, si os otro palabra, bueno, el escandallo se ha visto que es la construcción del precio, ¿vale? Podemos llegar o no podemos llegar. Fijarse que también hay, ¿cuál es el nivel de poder adquisitivo del mundo? Existe, podemos sacarlo a través de, como nos ha dicho antes José, con mucha base de datos, pero existe un índice muy interesante que es el índice Big Mac. Lo conocéis todos. El índice Big Mac es cuánto cuesta un Big Mac en cualquier parte del mundo. Y más o menos ahí te puedes establecer cuál es el precio socioeconómico de ese país, la llegada de tu producto. Pero a raíz de eso han salido muchas páginas web como esta, la de Precios Mundi, en la que te dice cuáles son los distintos precios en los distintos mercados. También podéis usar las redes sociales. Y yo tengo un amigo en Brasil que yo, pues mándale un correo a alguien que me ha pedido el contacto, le manda a través de la red social y que te diga cuál es el precio en los supermercados. Te hace sobre la marcha. Stenda tiene un programa de programas individuales, proyectos individuales, en la que te damos información, pero si tenéis acceso a esos mercados que tenéis conocidos, oye, ¿cuánto cuesta este producto en este supermercado o en esta cadena de supermercados? Y con 2 o 3 preguntas te haces un store check tú gratuito a través de tus conocidos en redes sociales. Hombre, ellos también después te pueden preguntar precios aquí en España y tú vas a tener que hacerle el trabajo. Pero digo, para que usamos coherentemente las redes sociales. Después también existe, como ha dicho antes José, el tema de, oye, tenemos todos los teléfonos estos, tenemos las maquinitas estas, estamos en LinkedIn, uy, qué guay soy, qué bueno soy. Pues igual que nosotros decimos lo bueno y lo guapo que somos en LinkedIn, eso lo dicen 800 millones de empresas en el mundo, con sus directores comerciales, con sus directores de compra, con sus... ¿Por qué no usamos la maquinita? Si yo me quiero ir a un país, oye, de ese país, ¿qué empresas hay? Buscar las empresas que hay que compren mi producto y a partir de ahí que sepan las empresas y ahí Stenda os da desde inteligencia comercial, proyectos individuales, los distintos, y a partir de ahí podéis contactarlo por la maquinita. Si para eso está la maquinita, no solamente para mandar WhatsApp. O sea, también podéis sacarle partido y poder sacarle información y por LinkedIn empezar a buscar a mis contactos, quién es el director de compra, que eso se usa ya en todos los países del mundo. En Estados Unidos es lo que más se está usando el tema de LinkedIn para buscar clientes a lo largo y ancho del mundo, porque todos voluntariamente mantenemos actualizada la información y la volcamos en esas redes sociales, ¿vale? En definitiva, lo que tratamos desde el Departamento de Información es dar de forma objetiva a la empresa esa información que pueda precisar en un momento determinado para tomar sus decisiones y ayudarlas a tomar las decisiones, a buscar a los clientes, a cuáles son los principales mercados. A nivel estadístico se puede hacer desde un pestel, que es muy complejo, o usar herramientas como Market Monitor. Oye, las empresas, espérate que no lo estoy compartiendo. Market Monitor, vamos a compartir la pantalla, compartir, usar Market Monitor de Stenda y decir, oye, pues yo quiero ir al mercado del Reino Unido. Pues en el Reino Unido no voy a elegir ningún sector, ¿vale? No voy a elegir ningún sector. A ver qué se va a hacer de aquí en adelante en el Reino Unido que esté abierto. Bueno, aquí tenemos datos del Reino Unido. Toda esta información está actualizada, que nos lo ofrece Stenda. Hay un webinario el 20 del 5, o hubo un webinario el 20 del 5 que está grabado del sector TIC en el Reino Unido. O sea, el primero que hemos buscado sin nada, ya tenemos un webinario que está grabado. Después tenemos el servicio educativo, construcción, y esto es que está grabado. Después, ¿qué documento? Fijarse la cantidad de documentos que tiene Stenda guardado que os lo pueden ayudar. Tenemos el newsletter del Reino del Brexit nuestro y después tenemos 2 actividades de promoción abiertas ahora mismo. Alfe UK, servicios educativos, y Space Supply Summit en aeronáutico. Y son acciones que están en verde, que están ahora mismo abiertos, que podéis echar la solicitud. En definitiva, esto también nos da lo que es el apartado ese que yo os decía de promoción. ¿Cómo vamos a hacer la promoción? ¿Cómo vamos a hacer la promoción en el mercado de destino? En definitiva, hay muchísimos recursos, cuidado, que hay que saberlos usar con criterio, porque el exceso de información también hay que tenerlo en cuenta como el defecto de información, es tan peligroso. Una cosa es que no tenga información y no sé cómo lo voy a hacer, o que tenga exceso de información y use aquella que no es la adecuada. Por eso nos tenemos que ir a la fuente de información adecuada
para poder trabajar de la manera más conveniente. Pues yo, muchísimas gracias a todos ustedes por este rato que nos acompañan esta mañana aquí. Y desde el Departamento de Información estamos a su entera disposición, en info@stenda.es estamos a su entera disposición. Y bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, ya tanto de forma presencial como por la página en presencial, como por aquí por la plataforma en el chat. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, muy práctico, muy visual, y es lo que tú comentabas. Al final son herramientas que hay que sacarle partido. Hay muchas y hay mucha información, pero bueno, hay que ir un poco a la información valiosa y la que nos viene bien como empresa pues para exportar. No sé si tenía alguna duda por aquí presencial, alguna consulta que queráis hacer, bueno, a mí, a Cristian, a Jorge, alguno de los bloques que hemos tratado. Sí, online creo que no hay nada, me parece, por lo que echamos un ojo ahora. Pues nada, muchas gracias y buenos días. Dejo la palabra aquí. Muchas gracias, Jorge. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, claro y conciso. Bueno, pues nada más. Esto ha sido todo. Esperamos que la jornada haya sido de interés, tanto la ponencia de nuestro compañero José Belda como el caso práctico que ha explicado Jorge. Seguiremos insistiendo con otras jornadas, con otros temas de interés actuales en el futuro, y bueno, agradecerle su presencia a todos, a los que están aquí, a los que están online, y quedar a su disposición en Stenda como siempre. Buenas tardes y que tengan un buen día. Gracias. Gracias.